Chicos, buenos días. Nos encontramos nuevamente, chicos de sexto grado. Bueno, chicos, manos a la obra. Hoy día tenemos un tema muy importante que nos va a servir para toda la vida, ¿sí? Para incrementar nuestro vocabulario. ¿De qué tema se trata? Como su propio nombre, ¿no? Nos muestra en la pantalla sobre los sinónimos. ¿Y qué son los sinónimos? Son palabras que tienen significados parecidos. Muy bien, chicos. Ya chicos, una vez que ustedes tienen esta hojita que está que les alcanzó su tutora, ya les dice, ¿no? Los sinónimos, el arte del zorro. El zorro y la maña siempre van unidos en los cuentos infantiles. La sagacidad característica de este animal lo ha llevado a la fama. Tanto es así que su astucia es ahora reconocida por grandes y chicos. Bueno, aquí fíjese las palabras resaltadas, maña, sagacidad y astucia, ¿ya? ¿Qué nos dice? ¿Qué más? Nos dice que a veces un mismo significado puede expresar, ¿no? Con dos o más palabras pueden expresar lo mismo, ¿no? Por ejemplo, como vemos acá, sagacidad y astucia. ¿Y por qué? Nos dice, por ejemplo, el significado cualidad de la persona hábil para engañar o para evitar el engaño se expresa mediante la palabra astucia, ¿no? Astucia, ¿qué quiere decir que astucia es una cualidad de una persona hábil para engañar o para evitar el engaño, ¿ya? Ahora, o con otra palabra, sagacidad. O sea, quiere decir que astucia y sagacidad son sinónimas. ¿Por qué? Porque tienen un significado parecido. ¿Y qué es astucia y sagacidad? La habilidad que tiene una persona para engañar o para evitar el engaño. Ahora sí, se dice que dos palabras son sinónimas cuando tienen un significado semejante o parecido. Y existen dos clases de sinónimos. Tenemos los sinónimos totales y los sinónimos parciales. ¿Qué son los sinónimos totales? Los sinónimos totales son aquellas palabras, aquellos sinónimos, ¿sí? Que de acuerdo están presentes en una oración, no varía su significado, sigue siendo el mismo en una oración o en otra oración. Por ejemplo, nos dice, el célebre escritor vive en Piura. Y si yo utilizo otra palabra como afamado, ¿ya? El afamado escritor vive en Piura. ¿Qué quiere decir? Que tanto célebre y afamado significan lo mismo. No varía el significado. Pero ¿no? ¿Qué otros sinónimos sí varían? Esos son los sinónimos parciales, que son los que sí varía de acuerdo a la oración. Nos dice, aquí lo tenemos, ellos firmaron un trato, ellos firmaron un acuerdo. Si yo me fijo en la palabra trato y acuerdo, estas dos palabras sí son sinónimas, pero siempre y cuando estén en un mismo contexto. ¿Qué quiere decir eso? Esa oración tenga un mismo significado. Pero si yo digo la oración, recibió un buen trato en la clínica, recibió un buen acuerdo en la clínica, ¿estas dos palabras serán sinónimas? No, no son sinónimas. ¿Por qué? Porque de acuerdo en la oración tienen diferente significado. Recibió un buen trato. Se refiere al trato, se refiere a la forma como se trata una con otra, ¿no? A la relación que existe entre ambas personas, ¿no? A la atención que le da, ¿no? En cambio dice, recibió un buen acuerdo a lo que ellos, a ambos, ¿no? Llegaron a un consenso, ¿no? Entonces, si nos fijamos, ¿no? Tenemos estas dos palabras en diferentes contextos. En un contexto sí tienen, ¿no? Son sinónimas, tienen un significado parecido. Pero en otro contexto, ¿qué quiere decir? En otro tipo de oración, ¿sí? Significa todo lo contrario. Entonces, perdón, no lo contrario, sino tienen diferente significado. Ahora, también tenemos los sinónimos con diferencia de grado. ¿Y qué quiere decir con diferencia de grado? Se refiere a la intensidad. Hay algunos que tienen un significado más y menos intenso que otro. Por ejemplo, ¿no? Tenemos risa con menos intensidad y carcajada. ¿Qué significa carcajada? Algo más allá, ¿no? Muy, muy gracioso, muy ¿no? Y que el sonido ¿no? de esa risa es mucho más fuerte, por eso hay mayor intensidad. Sinónimos con diferencia de uso también.
se refiere, ¿no?, al nivel de habla. ¿Qué quiere decir? ¿No? Al nivel vulgar, coloquial y culto. Ahora dice, son palabras que tienen un significado semejante, sin embargo, preferimos una u otra según con quién hablemos o con qué situación nos encontremos o en qué situación nos encontremos. Por ejemplo, en el habla vulgar, ¿no? Tenemos vivo, coñete, tacaño, astuto. En el habla coloquial, avaro, ladino, habla culta. Entonces, sí, tenemos, entonces, ya aquí vamos 3 tipos de clases. Ya tenemos los sinónimos totales, parciales, perdón, 4 parciales, por diferencia de grado y por diferencia de uso. Recuerden que diferencia de grado es por la intensidad, ¿sí? Y diferencia de uso por el habla, ya sea a nivel culto, vulgar o coloquial. Ahora nos dice, practica de clase. Relaciona con su sinónimo correcto. Esto de acá es facilísimo para ustedes. Nos dice, el sinónimo de subir, ¿qué será? Miedo, hábito, ascender. Sí, ascender. Y así voy relacionando. De siglo, centenario. Temor, miedo. Costumbre, ¿qué será? Busco. Costumbre, ¿dónde está? Costumbre, hábito, ya está. Así voy a ir trabajando cada una de estas actividades presentes aquí en su material de trabajo. Luego trabajan también, relacionan estas dos filas de palabras. Luego esta de acá también. Luego continuamos y nos dice aquí, completa las oraciones con las palabras que están en el recuadro. Luego ustedes aquí tienen estas palabras. Ya, si ustedes desconocen el significado, pues voy al diccionario y busco qué significa sumiso, perezoso, rótulo, corrupto, árido, avesado. ¿Por qué? Porque una vez que yo conozco el significado de estas palabras, voy a poder completar, ¿sí?, cada una de estas líneas. Por ejemplo, no podían cultivar porque el terreno era árido. Y así van a ir trabajando ya las demás oraciones. Tienen que tener en cuenta el contexto de la oración para completar las palabras. Luego nos dice acá, completa las oraciones con las palabras del recuadro, según corresponda. Por ahora vamos a trabajar solamente estas 2 prácticas. En las siguientes clases, chicos, en la siguiente clase de la próxima semana, vamos a trabajar ya los sinónimos de acuerdo, ¿sí?, a sinónimos totales, parciales y con diferencia de grado y diferencia de uso para que ustedes puedan reconocer cuándo son parciales, cuándo son de grado, cuándo son de identidad de uso. Por ahora hemos trabajado estas 2 últimas hojitas, hemos trabajado solamente para que ustedes tengan, recuerden, ¿no?, los sinónimos a través de esta dinámica de juegos, ya puedan relacionar y puedan recordar los sinónimos. Ya en la siguiente clase sí vamos a trabajar otro, lo que les mencionaba, ¿no?, de acuerdo a la clase de sinónimos. Por ejemplo, acá tengo otros ejemplos más acerca de los sinónimos totales. Acá tenemos, acaba sus ejercicios de matemáticas. Termina sus ejercicios de matemáticas. Si nos damos cuenta, acaba y termina, los dos son sinónimos totales. ¿Por qué? Porque su significado no varía, sigue siendo el mismo dentro de la oración, ¿sí? En cambio aquí dice, ¿no? Acá tenemos los sinónimos parciales. Dice, Luis se quebró la muñeca. Luis se fracturó la muñeca. Entonces aquí sí, los dos tienen el mismo significado porque no se refiere a la muñeca, ¿no? Al que se lastimó, se fracturó, ¿no? Una parte, ¿no?, de la muñeca, la parte de la mano ¿no?, de las extremidades. Entonces, pero aquí, si nosotros nos fijamos en la siguiente oración, el contexto varía. Dice, ayer se quebró el cristal de la mesa. Ayer se fracturó el cristal de la mesa. Ahora, ¿tendrá el mismo significado? Son las mismas oraciones, pero quebró y fracturó. ¿Tendrán el mismo significado? ¿Serán sinónimas? No, claro que no, ¿no?
Si ustedes se dan cuenta, en la primera sí, ¿no? El significado es entendible, pero acá se fracturó el cristal, ¿será entendible? ¿Será adecuado utilizar este término, este sinónimo de quebró en esta oración? No, ¿no? Entonces, así vamos a ir conociendo más ejemplos y más ejercicios en la siguiente clase, chicos. La clase del día de hoy ha sido corta, pero ha sido un gusto trabajar con ustedes. Hasta la próxima clase, chicos.